siguiente, la escuela del hadith. La escuela del hadith. Escuela del hadith. Entonces ya lo vamos a anotar, vamos a Y también para poder contar mucha información. Hemos hablado antes de la escuela de Ra. La escuela de Ra de personas que pensaron por una forma y enseñaron a sus alumnos esta forma. ¿Quién fue? Fue Omar ibn Khattab, Ali ibn Abi Talib y Abdullah ibn Abbas. Pensaban por la razón y enseñaban a la gente de la forma por la cual pensaban. Omar ibn Khattab llegó hasta Irak, se quedó un tiempo. Abdullah ibn Mas'ud se quedó en Irak y eso fue emir en Irak. Enseñó a la gente de Irak y tuvo alumnos. Y Ali ibn Abi Talib también llegó a Irak y empezó a enseñar a las personas allá. Con los alumnos de los Sahaba aprendió Abu Hanifa. Abu Hanifa aprendió con los alumnos de estos compañeros. Y salió Abu Hanifa pensando por una forma de razón. Buscaba la razón. ¿Entendido? Buscaba la razón. No podemos acusar a Abu Hanifa con bid'a. ¿Por qué? Porque Abu Hanifa aprendió esta método de los Sahaba. ¿Entendido? Así pensaban los Sahaba. Significa la escuela Hanafi es la forma por la cual pensaban los Sahaba. ¿Ya? ¿Entendido? Regresamos a la gente de Hadith. También la gente de Hadith. ¿Quién fue el jefe de esta escuela? Abdullah ibn Musayyib. ¿Quién es Abdullah ibn Musayyib? Abdullah ibn Musayyib aprendió con Abdullah ibn Omar. Abdullah ibn Omar es un compañero. Y Sa'id ibn Musayyib fue alumno de Abdullah ibn Omar, aprendió con Abdullah ibn Omar. Y Sa'id ibn Musayyib fue el jefe de la escuela del hadith. ¿Qué significa la escuela del hadith? Es la escuela de Medina. ¿Entendido? La gente que vivía en Medina. La manera, el fiqh de Medina, la fiqh que practicaban la gente de Medina. Fue Sa'id ibn Musayyib. Sa'id ibn Musayyib fue de los 7 juristas de Medina. 7 sabios de Medina, después de la era de los Sahaba. Con los 7 juristas de Medina aprendió al Imam Malik. ¿Entendido? El Imam Malik aprendió con algunos de los juristas de Medina. ¿Entendido? Por eso no podemos acusar al Imam Malik, porque Imam Malik aprendió con los Sahaba. ¿Entendido? En la cadena de sí. Significa, los 4 escuelas no son bid'a. Al contrario, es el conocimiento de los Sahaba. Así el Imam Malik recibió el conocimiento de los Sahaba por sus maestros. El Imam Abu Hanifa también recibió el conocimiento de los Sahaba por sus maestros. Y sus maestros fueron los tabi'in, los que aprendieron con los Sahaba. Abu Hanifa asistió a 17 Sahaba. Alcanzó la vida de los 17 Sahaba. ¿Entendido? Los 17 Sahaba pueden encontrarlos aquí. Están escritos. Y los maestros de los 7 juristas de Medina están escritos también. ¿Entendido? Ok. Vamos a ver. Los fundadores de la escuela de Hijaz significa los maestros de esta escuela que empezaron esta escuela, Abdullah ibn Omar, Zayd ibn Sabit, Aisha. Fueron los primeros que empezaron con esta forma. Y después de esos Sahaba salieron ¿quién? Ibn Shihab al-Zuhri,
عطاء بن رباح، سفيان الثوري، عامر الشري، الإمام الأوزاعي، Said ibn al-Musayyib. Todos esos aprendieron con los sahaba. Aprendieron con Abdullah ibn Umar, Zayd ibn Sabit, Aisha. Esos aprendieron con los sahaba. Y llegó después al Imam Malik. Aprendió con el Imam Malik. Aprendió con el Imam al-Zuhri, el Imam Sa'id ibn Abi aprendió con el Imam al-Zuhri y aprendió con Aisha bin Sa'd ibn Abi Waqqas y aprendió con Muhammad ibn Abi Bakr al-Siddiq. ¿Entendido? Que significa Imam Malik aprendió con los hijos de los sahaba. ¿Entendido? Imam Malik aprendió con los hijos de los sahaba. ¿Claro? ¿Qué es el método de esa escuela? ¿Cómo pensaban? Tenían bases, Corán y Sunnah y los versos de los sahaba. Significa las fatwas de los sahaba. Corán y Sunnah y las fatwas de los sahaba. Nada más. Corán y Sunnah y fatwas de los sahaba. No salían fuera. ¿Entendido? Bueno, ¿por qué esta gente tomaron este camino? Esta gente, ¿por qué tomaron este camino? ¿Por qué eligieron seguir este camino? Primero, el método mental que dominaba la vida de la gente de Medina. Significa la gente están ocupados con su teléfono. Estoy leyendo lo que me están diciendo. Sí, mira, estamos con el hijo. Estoy tratando de encontrar lo que me está diciendo. Para anotar lo que aquí no está. Ok, está bien. Y ellas van siguiendo la teléfono. La gente de Medina vivían casi en un desierto. Su manera de pensar es diferente. Significa su mundo no era amplio como Irak. Irak era civilización, una ciudad, muchas oficios, construcciones. De Medina es desierto. ¿Entendido? Su forma de pensar nada más es para su ambiente. ¿Entendido? Por esto, el método mental que dominaba la vida de la gente de Medina era no era amplio, era estrecho. ¿Entendido? Por eso ellos, como se dice, su mundo era estrecho, pues poquito. Su mundo es poquito. Por eso ellos no tenían nada más. Los escritos, el Corán y la Sunna y los fatwas de los sahaba. Y ya, nada más. ¿Ok? 2. La abundancia de las narraciones fidedignas que tenían entre sus manos. Significa que tenían muchas narraciones. Y esas narraciones eran correctas. Significa no tenían mentirosos. Como en Arab, había muchos mentirosos. En Medina no. Había mucha abundancia de hadices. Significa todo lo que necesitaban para su mundo, esto lo tenían en hadices. Significa todas las soluciones que necesitaban, lo tenían en hadices. ¿Entendido? Por eso no pensaban en otra forma. ¿Entendido? Significa el profeta hablaba mucho en hadices. Y los sahaba memorizaban los hadices. Y vinieron los tabi'ín después, encontraron problemas de
necesitaban de solución. ¿Qué buscaban? Buscaban un patrimonio que tenía, hadith. Y las fatwas de los sahaba. ¿Entendió? Ese era todo su mundo. Y la vida de Mecca, o Medina, era muy sencilla, no tiene complicaciones. Significa, no había inmigrantes, no había extranjeros. Nadie entra, nadie sale en Medina. ¿Entendido? No es como la ciudad, hay comercio, gente entra, gente sale, no. Como era, muchos no árabes entraron al Islam. Y muchos idiomas, y muchas culturas, muchas maneras de pensamiento. ¿Entendido? Medina no. Nada más una manera de pensar, una cultura y una costumbre. Una vida muy sencilla, beduinos. ¿Entendido? Por eso ellos tomaron este camino escrito, Corán y Sunna y fatwas de los sahaba. Y su ambiente no les obligó a buscar soluciones fuera de sus creencias. Es que no necesitaban. Hasta sus problemas eran sencillos, muy sencillos. No necesitaban usar razón. ¿Entendido? Nada más los pretextos que tenían era suficiente para ellos. Y también, en Medina había mucha cantidad de los sahaba. Necesitan buscar su mufti, ¿no? Sahaba tenía mucho conocimiento, no necesitaba no hay necesidad de buscar sabios, era suficiente un sahaba. Por esto seguían los pasos de los sahaba. ¿Entendido? Por eso esta gente de Medina usaron tres fuentes de su fiqh: Corán y Sunna y fatwas de los sahaba. Y ya. Al revés de la escuela de la opinión razón legal. ¿Quién fueron sus fundadores? Cuando los sahabas fueron a Irak, enseñaron a la gente de Irak. Y la gente de Irak así aprendieron. La manera por la cual recibieron el Islam, la aprendieron. Lo que siguen la gente de Irak no es bid'a. Al contrario, es lo mismo que recibieron de los sahaba. Así los sahaba les enseñaron cómo pensar. ¿Quién fue? Umar ibn Khattab, Ali ibn Abi Talib, Abdullah ibn Mas'ud, Abu Musa al-Ash'ari, Anas ibn Malik, Umran ibn Husayn. Todos esos compañeros que llegaron a Irak como maestros. Enseñaron a la gente de Irak el Islam. ¿Ok? Su manera fue la razón. ¿Qué es el método de la escuela? El método buscando significa antes del método tenemos que decir que tienen creencia. ¿Qué creencia? Cualquier juicio legal tiene razón. Significa Allah no ha puesto juicio sin tener razón de respaldar. Significa hay una razón. Por esto ellos buscaron la razón atrás de cada juicio. ¿Entendido? Por esto tomaron este camino. Y empezaron a buscar la razón de los jueces, de sus dictámenes. Buscaron la razón. Esa escuela tiene una característica. ¿Qué significa? No tenían muchos hadices. ¿Por qué? Porque en Irak estaba lejos de Medina y no había mucho movimiento, no había muchos viajes, no había escritos en Medina, muchos escritos. Y no había muchas personas que trasladaban entre Medina y Irak, no había. Por esto llegaban pocos hadices. Hasta en el tiempo de Abu Hanifa, le llegaban muchos hadices, lo rechazaban. ¿Por qué? Tenían problemas en su cadena. Dice que tiene muchos monteros. Dijo, no lo vamos a usar, vamos a usar nuestro método de razón.
que les enseñaba a sus maestros. ¿Entendido? Y decían que, o tienen creencia, nunca la razón va contra la Sharia. Decían, nunca la razón va contra la Sharia. Y nunca la Sharia va contra la razón. Por eso ellos se cargaron mucho en buscar la razón y la opinión legal de los dictámenes. Y también los sabios de Medina tenían valentía en dar fatwa, porque tenían metodología, ya entendían muy bien la manera de deducir, tenían la razón, y por la razón medían la forma, medían los dictámenes. Por eso, muy fácil uno de ustedes dar fatwa, porque tiene la regla, ¿entendieron? Tiene la regla clara en su mente, por eso era muy fácil para él dar una fatwa. La gente de Medina no, temían mucho, ¿por qué siguen los textos? No, lo que fueran los textos no lo repetían, no se atrevían, ¿entendido? Y también el surgimiento del fiqh, el hipotético, significa el hipotético. Por ejemplo, hasta el momento nosotros vivimos el fiqh hipotético de Abu Hanifa imaginó problemas y dio soluciones de esos problemas. De las imágenes de fiqh que imaginó Abu Hanifa, y seguimos hoy los niños de los tubos. Significa los niños que se generan en la... Abu Hanifa imaginó esa situación y puso reglas para licitar esta manera. Y desde más de 1000 años, Abu Hanifa imaginó este problema y dio su solución. Eso significa fiqh hipotético. ¿Entendido? Y también se trata de buscar soluciones para cuestiones. Y eso de cosas, asuntos que no tenían en su tiempo. Pero ellos imaginaban, si hubiera tal cosa, la solución sería tal razón. Y ya. Llegaron ahora, buscamos en los libros del fiqh, encontramos esto. Y hay muchas cosas, muchos casos que vivimos en hoy, tomamos la fatwa de Abu Hanifa y la escuela de la opinión. Usamos la fatwa hipotética de Abu Hanifa. Y acerca del hadith narrado, no aceptaban los hadices que les llegaban. ¿Por qué? Hemos dicho, había muchos mentirosos y ellos entendían el juego, ya significa, ya tenían la regla, no necesitaban los hadices, porque ya se instaló la regla en su mente y podía usar la regla de la razón. Y que aceptaban los hadices con condiciones. No aceptaban cualquier hadith. Abu Hanifa mismo no aceptaba cualquier hadith. Ponía condiciones para aceptar el hadith. Uno, no oponerse con el Corán y la Sunna. Dos, no oponerse a otro hadith más fuerte que él. Y no oponerse a la práctica de su narrador. Significa yo narro un hadith y practico otra práctica no se acepta. ¿Entendido? Y también no usarlo en asuntos generales. Eso podemos quitar esta número 4, que asunto para no meternos con problemas. ¿No?
¿Ok? ¿Por qué surgió esa escuela? ¿Por qué surgió esa escuela de la opinión? ¿Por qué surgió? ¿Por qué esa gente pensaba de esta manera? ¿Por qué tomaron este camino? Uno, disminución de recibir narraciones del hadith, no había. Si pudieran, seguirían los hadith, pero no había hadith. Y hay muchos problemas, necesitan muchas soluciones cada día. Soluciones. Entonces los sabios se juntaron y pusieron reglas de razón. Empezaron a generar soluciones para esta cosa. ¿Entendido? Dos, abundancia de los nuevos musulmanes, de fe débil, que falsificaban los hadith. Significa la gente mentía en los hadith, pero mentían por buena intención. Nada más por buena intención, mentían hadith. ¿Por qué? Nuevos musulmanes no sabían la regla y su fe era débil. No así. Por eso Abu Hanifa no aceptó los hadith. No aceptó. El conflicto entre las tendencias les quiso mentir los hadiths para confirmar su opinión. En Arab surgieron los chiitas, muchos grupos del diablo, y cada grupo generaba hadiths para confirmar su tendencia. Por eso Abu Hanifa rechazó los hadiths. No usamos hadith. Y la situación de Arab era civilizada más avanzada. Más avanzada. Significa, no todos los textos sagrados fueron suficientes para los problemas como solución. Para Arab, pensaron en soluciones fuera de la caja. ¿Entendido? Por eso usaron la razón. ¿Entendido? Entonces, por esta manera, ¿por qué Abu Hanifa usó la razón? No había otra opción. ¿Ya? No había otra opción. Además, la razón no está mal. La razón fue respaldada por hadiths y por Corán. ¿Entendido? Él no inventó razón, no. La razón suya fue respaldada con reglas coránicas y reglas de la sunna. ¿Entendido? Y no se aceptaba su razón hasta que se medía con el Corán y la sunna. Y cuando sacaba su razón, él mostraba su evidencia sobre la razón. Significa, decía el Corán dice tal. Y la sunna que tengo dice tal. Y la razón dice tal. ¿Entendido? Significa, tenía que mostrar pruebas de textos sagrados sobre su razón. ¿Entendido? Significa, su razón debe tener evidencia respaldado en la Sharia. Cualquier razón no respaldada con la Sharia es rechazada. Pero la razón que usó Abu Hanifa fue razón respaldada en la Sharia. Si preguntas por qué dice esta fatwa, dice que el hadith alea dice tal, y tal hadith dice tal. Yo entendí la razón. ¿Ya? ¿Entendido? Hay ventajas que tenía en esta época. Ventajas. Que se descubrió el conocimiento de usul al-fiqh. Imam al-Shafi'i vivía en Irak. Vivió en Irak. Y en Irak empezó a escribir usul al-fiqh. ¿Entendido? Y también se puso muy claro el sentido del pensamiento de cada imam. Ya se sabe, el imam sigue literalmente, el otro sigue la razón. ¿Entendido? En esta época también se registró el fiqh y la sunna. Los libros de la sunna fueron registrados en este tiempo. Y el fiqh también en la sunna, los libros de la sunna. En esta época fue registrado todo. ¿Entienden?
vamos a ver la cadena de transmisión de Abu Hanifa. Empezar con el profeta. Con el profeta aprendió Omar ibn Khattab, Ali ibn Abi Talib, Abdullah ibn Mas'ud, Anas ibn Malik, Abu Musa al-Ash'ari y Umran ibn Husayn. Todos fueron compañeros. ¿Entendieron? Con Abdullah ibn Mas'ud aprendió Zayd ibn Wahb, Sa'id ibn Wahb, Zayd ibn Wahb, Alqama ibn Qais y Abu Abdurrahman al-Sulami, Ibrahim al-Nakhai. Fueron los alumnos de Abdullah ibn Mas'ud. Y vino el maestro de Abu Hanifa, se llamaba Hamad ibn Abi Sulaiman. Aprendió con los alumnos de Abdullah ibn Mas'ud. Y salió Abu Hanifa, aprendió con Hamad ibn Abi Sulaiman. Es una cadena, una cadena. ¿Entendieron? El conocimiento de los Sahaba fue transmitido con los Tabi'in y hasta Abu Hanifa. ¿Entendieron? Y luego empezamos con la era 4, era de prosperidad. ¿Qué prosperidad? Significa la construcción de los mazhab. Construcción de los mazhab. La era pasada pusieron las reglas del mazhab, la base. En esta era construyeron las mazhab. ¿Qué significa? Los alumnos entendieron la regla de de su imam, empezaron a construir el fiqh según la opinión, el método de su usul. Vamos a empezar con el mazhab Hanafi. El mazhab Hanafi. El fundador Abu Hanifa, An-Nu'man ibn Sabit. Su nombre, An-Nu'man ibn Sabit. An-Nu'man ibn Sabit. Sabit se casó con una mujer negra. Significa, ¿qué es casarse? Se casó con una mujer que nunca la vio. Y el día del consumar el matrimonio, el día de la boda, cuando descubrió su cara, la encontró negro. Entonces sintió que trampa, cuando ya se acostó con ella, consumó el matrimonio con ella, y el día siguiente de la boda salió, no regresó, la abandonó. Ella se quedó embarazada. ¿Entendieron? Esa mujer cuidó del niño, lo enseñó, ese niño es Abu Hanifa. ¿Entendieron? Ese niño es Abu Hanifa. Es igual en un Shafi'i. Su papá se murió y su mamá lo cuidó mucho. Creció huérfano. Abu Hanifa también creció huérfano. Su nombre, An-Nu'man ibn Sabit. ¿Okay? Nació en el año 80 de Hijra. ¿Puedes imaginar? En el año 80 de Hijra. Alcanzó la vida de 17 compañeros del profeta. Alcanzó a Anas ibn Malik, Abdullah ibn Harith, Abdullah ibn Abi Awfa, Maqil ibn Abi Yasar, Amir ibn Wa'il, سهل بن سعد، السيد ابن يزيد، محمود ابن الربيع، أبو أمامة الباهلي، عبد الله ابن أنيس، جابر ابن عبد الله، واصلة ابن الأسقع، عامر ابن وسلام. No recuerdo la واصلة
Aisha bint Agrar y Al-Sa'id ibn Khalad, Abdullah ibn Samura, Abdullah ibn Ja'far. Todos sus compañeros estaban vivos cuando Abu Hanifa estaba vivo. ¿Entendido? Significa Abu Hanifa más cercano a los Sahaba. ¿Entendido? Su mazhab, su manera de su método fue basado en conocimiento y la prueba de la realidad. ¿Qué significa? Significa buscar el juez del Corán y lo que no se encontraba en el Corán lo buscó en la Sunna. Y la Sunna auténtica y fidedigna entre las manos de los confiables, nada más los confiables. Lo que no se encontraba en la Sunna lo buscó en los dichos de los Sahaba y sus consejos y sus fatwas. Y si no lo tenía los Sahaba en sus fatwas, llegó hasta los tabi'in, sus alumnos, sus seguidores. Y dijo, cuando llegaba, cuando no lo tenían los Sahaba, decía, los tabi'in, somos hombres, son hombres y somos hombres. ¿Entendido? ¿Qué significa esto? Significa, después de los Sahaba, él fue de los tabi'in, Abu Hanifa. Y cuando le dijeron, ¿por qué no tomas con los tabi'in? Ya son hombres y yo soy hombre. Significa, somos iguales, somos los tabi'in. ¿Entendido? Ese es el método de Abu Hanifa. Otra vez, el Corán y la Sunna confiable. Y después los dichos de los Sahaba y sus fatwas. ¿Entendido? Eso es. Y se lo encontraba, usaba la razón. ¿Entendido? Ok. Entonces empezamos. Corán y la Sunna, consenso. El consenso significa los dichos de los Sahaba y sus fatwas. Esto es consenso. Y después tenía algo que se llama deducción por analogía, el qiyas. Usaba el qiyas mucho y todavía tenía istihsan y tenía el hábito. Significa todos esos fueron fuentes de fiqh para él. Fuentes de fiqh para él. Otra vez. Corán. Si no encuentra, buscaba en la Sunna confiable. Si encontraba, pues buscaba el consenso de los Sahaba y sus dichos. Si no encontraba, hacía deducción por analogía. Eso es lo más que usaba Abu Hanifa. Y después tenía algo istihsan. ¿Qué es istihsan? Istihsan significa la razón. También, pero razón, cuando daba razón, daba preferencia de razón de otra razón. ¿Qué significa? Hay dos fatwas. Elige la mejor para él. ¿Entendido? Dos fatwas. Él elegía la mejor fatwa de su punto de vista. ¿Entendido? Por eso se llama esa preferencia. Daba preferencia de una fatwa sobre la otra. Y había el hábito. ¿Y qué es el hábito? El costumbre de la gente. El costumbre de la gente. Sí, pero el hábito lo vamos a inshallah a ver cómo usar el hábito. Y después, los alumnos de Abu Hanifa, Abu Yusuf, Muhammad ibn al-Hasan al-Shaybani, Zufar, ¿entendido? Zufar, Abu Yusuf,
Muhammad ibn Hassan al-Shaybani. ¿Entendido? Son los alumnos de Abu Hanifa. Significa, son los imanes que construyeron el mazhab después de Abu Hanifa. Son las opiniones del mazhab. ¿Entendido? Cada mazhab tenía opiniones. Cada mazhab tenía opiniones. Significa, esa opinión sale de algunos de sus imanes. ¿Cuáles imanes? Abu Yusuf, Muhammad ibn Hassan al-Shaybani y Abu Zufar. ¿Entendido, hermanos? Y nos hablamos sobre la escuela Maliki. El imam Malik ibn Anas es el imam de la casa de la migración, como dice. Nació en el año 93 del Hijra y se murió en el año 179. Los alumnos de al-Imam Malik, Abdullah ibn Wahb y Abdul Rahman ibn al-Qasim, y los dos son de Egipto. Y después As'ad ibn al-Furat, Asad ibn al-Furat y Sahnun al-Tunuhi. Sahnun al-Tunuhi son los dos de Marruecos. Por esto. Entonces, el imam Mazhab Maliki en Medina, el norte de África. ¿Entendido? En Medina, el norte de África. Y después, Muhammad ibn Hassan al-Shaybani y Muhammad ibn Idris al-Shafi'i fueron de Arab. Esos son los alumnos de la Shafi'i. Y son buenos imanes. Dos de Egipto, y dos de Marruecos, y dos de Arab. El método de Imam Malik, su método, usaba el Corán. La primera cosa es el Corán. Si no hay el Corán, buscaba la Sunna. Significa, aceptaba todos los hadices, excepto el hadith narrado ahad, narrado de una cadena única, hadith único, hadith de una cadena única. ¿Entendido? Y después, consenso de la gente de Medina. Y después la práctica de la gente de Medina. Y después el dicho de los Sahaba, compañeros del profeta. Y después los intereses libres y sueltos. Usaba analogía y inhibición de los medios que conducen al mal y istihsan. Todas esas herramientas fueron de Imam Malik. ¿Entendido? Significa esos fuentes del fiqh de Imam Malik. Y después hablamos de la escuela Hanbali. Su fundador, Ahmad ibn Hanbal. Nació en 164. Murió 241. Aprendió con el Imam Shafi'i y escuchó el hadith con los sabios del hadith. Hizo un método del fiqh. Cómo usaba sus herramientas del fiqh. ¿Qué fuentes de fiqh tenía? Tenía el Corán. Y después la Sunna. Y después las fatwas de los Sahaba, sus dichos. Y después los hadiths débiles, hadiths da'if. Ahmad ibn Hanbal usaba hadith débil. ¿Entendido? Y usaba analogía. ¿Entendido?
Si buscamos en las 3 imanes, vamos a buscar los fundamentos acordados. Ellos usaban el Corán y la Sunna, ¿entendido? Y ordenaban las fuentes, Corán y Sunna, el consenso del Sahaba, entonces tenían orden. Y extenderse en algunas, significa, Abu Hanifa usaba mucho la analogía, Imam Malik usaba mucho el istihsan, basado en los intereses hábitos. ¿Entendido? Imam Ahmad ibn Hanbal usaba las fatwas de los Sahaba, eso es dicho siempre, mucho. ¿Entendido? Las condiciones de considerar la narración de uno significa, ellos no aceptaban el hadith único sin condiciones. ¿Qué es hadith único? Vamos a explicarlo, vamos a explicar. Hadith único, hadith que tiene nada más una cadena de transmisiones. ¿Entendido? Ellos no aceptaban ese hadith sin condiciones. Lo vamos a estudiar en la Sunna. Analogía se usa por realizar el interés humano. Nada más usaban la analogía. ¿Entendido? Y después hablamos, o vamos a tomar una pausa para no tardar mucho. Vamos a la pausa. Los hadiths aquellos que fueran compilados, como lo que estaba utilizando ahorita, solamente se analizaban. Por ejemplo, cuando un hadith llegaba de Medina a Irak, llegaba nada más por medio de la memoria, o llegaba también escrito. Memoria. Nada más por memoria. Por ejemplo, Abu Hanifa escogía esos hadiths. Cuando está narrando de quién, eso es confiable. Conocía las versiones de Medina, así es confiable. Todo era de memoria. De memoria. Hasta cuando empezaron a llegar a Irak, fue cuando se empezaron a compilar junto con... Sí. Cuando llegaron los hadiths a Irak, empezaron a escribir. Ya se empezó a compilar. Pero cuando se habla de Irak, se habla de Bagdad. ¿Verdad? La ciudad de Bagdad. Es verdad, sí. Okay. Sí. Entonces, Abu Hanifa mismo, él conocía las versiones. ¿Quién fue bueno de memoria? Bueno de edad, quién le daba sus hadiths, quién mentía, quién sospechaba, no se lo aceptaba. No aceptaba, tenía sus propios hadiths. No salía fuera de sus hadiths. Porque sabía que había mucha mentira y muchos grupos desviados. ¿Entendido? Por eso guardaba sus hadiths. Pero estos todos eran de memoria. Eran de memoria, sí. Alguien va a morir ahora.